Es un libro de conciencia y moralidad íntima y colectiva, y es un libro con una clara vertiente culturalista. Pero en este libro, la cultura, frente a lo que era, digamos, la poesía novísima y otras formalidades culturalistas, no está al servicio de lo libresco, sino que está al servicio de la vida y la huella que ésta nos deja en nuestra existencia, en nuestro interior y en nuestra piel. Y se cierra con un poema, se llama Los efímeros, donde aparecen desde esta Lucía Modiano hasta el propio Enrique Ruano, cuyo recuerdo lo tendremos algunos, al menos los que tenemos una edad más provecta, porque fue uno de los asesinados en la última etapa del franquismo. Por mi parte nada más, y espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Tiene el dolor del mundo, es balanza de la historia, equilibrio del mal. Con estos versos, que arraigan en el tremendo enigma del sufrimiento de los significados, comienza su libro Antonio Crespo, como ya sabéis, una de las personas más nobles y honradas, primer requisito exigible a un poeta que se pueden tener como camaradas de la utopía en esta vida. En Antonio se cumple la absoluta verdad del poeta, aquella que identifica la luz del texto con la piedad del ser, y la misericordia civil con los anclajes políticos que hacen de todo texto de saber un artefacto animado de emoción crítica. Es decir, de tensiones estéticas y por ende éticas frente a los desafíos de la inteligencia creativa. La vida carecería de sentido sin resistencia al mal. Oí decir más de una vez a Jorge Risman, y pienso ahora ante este libro de Antonio Crespo, si la escritura poética de nuestra época adquiriría su sentido completo sin la capacidad de resistencia ante lo ominoso que han supuesto sucesivamente cada uno de los libros a los que se ha referido Manolo Rico. Algo emerge en la poética de Antonio que es mucho más que la suma de las partes, algo inherente y afortunadamente indeterminado a la condición poética, a la revelación de aquellos sentidos no previstos por las reglas y las nociones del sentido, algo que amplía los horizontes significativos del porvenir y nos sitúa ante el mayor desafío ético de la modernidad, la otredad, el acogimiento del otro en busca de rostro, que en busca de rostro se personifica y acoge en la escritura, en nuestra escritura poética, para dar testimonio de su condición de igual. Es el ángel excluido de la historia, el portador de la cantidad hechizada de lo desaparecido, el que se hace presente en esta epifanía del dolor que constituye la voz coral del poeta. Los efímeros en la duración y los imborrables en su huella de ceniza sobre las lápidas de la consumación. Voces de los literalmente ángeles civiles en la salvaguarda de la poesía como último y concluyente salvavidas del mundo. Concluyente salvavidas del naufragio humano. La invocada claridad de Claudio Rodríguez y su ebriedad de luz ante ya la perpetua noche del silencio, el amparo que en la República de las Palabras vuelve a invocar la piedad ante las incompasivas sombras del asesinato de quien sigue siendo un detenido desaparecido, Federico García Lorca, el valimiento de la inteligencia que en el barco de la memoria será ya para siempre la más bella inteligencia de las argonautas de las sílabas Guadalupe Grande. Con la tinta que fluye de esos sueños está hecha también la materia solar de este libro, que traduce en cántico el dolor del mundo, la ofensa del hombre contra el hombre, la oculta sintaxis de las heridas que jamás cicatrizará el olvido, sino la vindicación de las víctimas. Se dice que corren buenos tiempos para la lírica. Lo dice
el sistema métrico decimal y los discursos de orden, pero no lo suscribe la realidad ominosa que nos envuelve, no lo ratifica la catástrofe colectiva de la guerra contra la que nada han servido de nuevo las elementales odas. Lo dicen los periódicos que acuna la mano de las multiplicaciones de la usura, pero no lo rubrica el desastre de la pobreza y la fatalidad de los expuestos a la intemperie de las carencias. No pueden correr buenos tiempos para la poesía si detrás de la puerta de la casa de la conciencia sigue habitando el ángel distópico y siniestro del infortunio, la desgracia y la fatalidad histórica. Los poetas, como todo el mundo sabe y escribió Cortázar, somos seres profundamente desagradables. Y lo somos, en su condición de inquebrantables testigos de aguafiestas la víspera y el propio día de la celebración. Gente insumisa ante el gran embuste de las promesas celestes. Por eso este libro de Antonio está lleno de ángeles. Por eso este libro está lleno de seres sin sitio en la profecía de la bienaventuranza, frente a la barbarie como una de las posibilidades del llamado progreso, tal como anunció Walter Benjamin, está ahí ante nosotros como el ángel de Klee, el ángel de la historia, que vuelto el rostro hacia el pasado ya no puede cerrar sus alas ante la fuerza de la tempestad y el devenir de la ruina y la catástrofe. Los poetas, como el poeta Antonio Crespo lo es, son los avisadores del fuego. Sí, aquellos que avisan de las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucedan. Este libro, El dolor que amamos, nos habla de eso, de lo absoluto del mal y la pertinencia redentora de la poesía como súbita presencia de una lejanía que redime a los ausentes, los estigmatizados por los discursos de precepto, los borrados por el privilegio de las jerarquías, también de los desplazados a la zona de sombras del sufrimiento, por sea cual fuere y en cualquiera de sus formas, la autoridad de los policías de la cultura. Este libro es una casa de huéspedes para los desalojados del proyecto de la felicidad de su época, los exterminados bajo la abyección de las tiranías y los doblemente victimados por las sacralizadas supercherías civiles de las transiciones al olvido. Digo lo que pienso, queridas amigas. Porque eso es lo que he pensado al leer este libro y reencontrarme con los míos, con los nuestros. No espere el diletante literatoso encontrar en estas páginas al eximio palabrista ni el escribidor de banalidades mejor o peor entonadas en la mitad de una página. No busque aquí cosecha el emocional coleccionista de versos sensitivos y arqueológicas teselas de libros muertos. Esta no es la escritura de un escriba de metáforas que apenas aspiran a cambiar la realidad de sitio, sino una poética de las metamorfosis ideológicas de la historia. Un habla que desafía el tiempo lineal y la obscenidad decorativa de las comparsas líricas que tantas veces han acompañado los fúnebres cortejos del poder. O el poeta se enfrenta a los espectros del olvido sobre la barbarie, o la práctica de la próxima fiereza erradicará la conciencia de la poesía sobre el mundo. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, escribió Cernuda en su conmovedor poema 1936, en la que evoca un encuentro con un brigadista de la Brigada Lingo. Abolir el olvido, reconstruir la sociedad sobre unos fundamentos radicalmente distintos que hagan algún día impensable e imposibiliten el sufrimiento humano. En esa tarea se implica de manera tan admirativa, tan admirable, la herramienta de voz de este, para decirlo de nuevo con palabras de Cernuda, testigo irrefutable de toda la nobleza humana que es Antonio Crespo Massé. El dolor que amamos es un libro de resistencia
frente a la capitulación ideológica que en tantas órbitas de la reflexión artística han relegado, cuando no definitivamente proscrito por no concerniente a la materia estética, el impulso revolucionario de las transgresiones al canon. Y ese primer quebrantamiento del normativismo autoritario es, queridas amigas, hoy la memoria, el constructor de la memoria como esencial gramática contra las leyes del olvido. La tarea desde Auschwitz a Hiroshima, desde la pequeña aldea del ruiseñor de Kitz al mirlo sin sinagoga que silba en el barranco de Biznar. La de seguir nombrando cada copo de nieve hecho con las cenizas de nuestro fracaso. No se puede hablar de un libro como este sin entrar en él descalzo, consciente de que bajo una de sus páginas yacen los heroicos, humildes, memorables e inocentes huesos de las víctimas en su suprema condición de actantes del relato. Este libro es la respuesta, además, a otro desafío, a aquella tan mal interpretada hipótesis de Adorno sobre si se podía escribir poesía después de Auschwitz. Claro que no. No se puede seguir escribiendo igual. No se puede escribir ya desde ningún conformismo después de la Shoah. La responsabilidad colectiva es otra y ninguna poética puede ya encontrar refugio en el templo de la neutralidad en tiempos de barbarie. Antonio lo sabe desde sus inicios como escritor, y ese saber, esa participación de su conciencia crítica en el argumento del mundo es lo nuclear de su escritura, un desmantelamiento de la microfísica del poder y sus mecanismos monstruosos, el desvelamiento de las aparentemente inocuas retóricas de la complacencia tras las que se camufla el desahogo sentimental de las frustraciones cívicas y el tantas veces no menos vergonzante autoenorgullecimiento del yo narcisista. Antonio sabe que no basta con saber escribir para ser poeta, sino que escribir poesía es precisamente una forma de impugnar ese supuesto grado de saber que, al contrario de la materia poética, termina antes o después convirtiéndose en un producto de consumo. Poeta es el que se borra, escribió Vicente Núñez. Sí, el que desde la zona de invisibilidad de las pérdidas es capaz de articular la voz sin boca del otro, el agua de espejeantes símbolos que traduce el silencio de los muertos. El que asume que los seres humanos no solo somos responsables unos de otros, sino además albaceas morales de su dolor y testigos de la duración de su sufrimiento. Sobre ese imperativo categórico que es la memoria, levanta con radical delicadeza su gran crónica lingüística Antonio Crespo, ajeno a todo negocio, distante a las moléculas del poder que configuran el ridículo poderío de las tendencias dominantes. Jamás en la supremacía, nunca en la sociología y el soez utilitarismo de los trueques, lejos de ese lugar común que pareciera seguir siendo la poética de los compromisarios del compromiso, tantas veces circunscrita al buenismo retórico. Antonio Crespo es un poeta literalmente imprescindible en la más decente tarea de la poesía, la de contribuir, la de ayudar a que se extinga ese y también algún que otro infierno. Me quedan 3 minutos. Este libro está frecuentado por los ángeles, habitado por ángeles, ocupado por ángeles que, como sabéis, no existen. Seres sin realidad ni cuerpo, pero cuyos pasos retumban, sí, por los pasillos de los hospitales, en los pabellones de infecciosos, en las salas de parto, las alas de las abandonadas sobre la impronunciable zarza ardiente de helado, de los arrojados a la penas, al casi no de los menesterosos, criaturas en el insomnio de la felicidad,
en los colorarios del exterminio, impotentes ante el paroxismo supremo de la violencia ideológica. Es muy bello y terrible como Los Ángeles de Rilke este libro de Antonio. Lo necesitábamos este Angelus Novus que, como en el cuadro de Klee, representa al ángel de la historia. La historia. Que acabe la historia y comience la vida, pedía María Zambrano a la asamblea de bienaventurados que sostienen con sus manos la intemperie humana, la esperanza de cuantos aún creen que la esperanza lleva mucho más lejos que el miedo y que frente a la esclerosis de la rutina, solo la desobediencia de las formas nuevas puede dar sentido y razón a la poesía en tiempos de penuria. Termino, Antonio. Termino ante la imposibilidad de lo inabarcable. Cuando se nos ataca como judíos, escribió Hannah Arendt, es necesario defenderse como judíos, no como alemanes, no como cosmopolitas, tampoco como defensores de los derechos humanos, sino como judíos. Pues bien, o lo que es lo mismo, queridas amigas, queridas personas amigas, cuando se nos ataca como personas, es necesario defendernos como personas. Cuando se nos ataca deliberadamente la dignidad humana, es necesario defenderse con poemas, es decir, con personas hechas de lenguaje, con las palabras, con las mismas palabras que pretenden cumplir la más digna tarea de este mundo, hacer que justicia y belleza caminen juntas por los suburbios de la verdad. Allí donde Antonio Crespo Macieu, en la frontera de la luz y la historia, en el deslumbramiento y el coraje civil, en la valentía, entre la zarza ardiente de la piedad y la restitución, con los soñadores y los enamorados de otra solar desobediencia, la de las personas que, como él, llevan en la frente una breve consigna indestructible. Ya la habéis oído, ya la conocéis. Compañera nube, compañera estrella, compañera vida, venceremos. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos a Rafael Soler, que nos acoge en esta que es nuestra casa, el Café Comercial, a la editorial Barley, a Manuel Rico, a Pepo Paz y a Cristina Morano, que aparte de corregir las pruebas, nos ha regalado una portada del libro tan bella como esta. Y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. No utilizo el tratamiento de usted porque me veo entre tantos amigos que me resulta imposible y a la vez conmovedor. Por supuesto a Manuel Rico y a Juan Carlos Mestre por sus palabras. Gracias, Juan Carlos, por acompañarme otra vez, porque fijaros, el 6 de mayo de 2019 yo presentaba en este Café Comercial mi poesía reunida. Gracias, Tigres de Papel, creo que está por ahí Paco, quizá Mara, por seguir en la brecha. Y entonces ese 6 de mayo de 2019 me acompañaban en esa misma mesa Juan Carlos Mestre y Guadalupe Grande. Guadalupe Grande había presentado casi todos mis poemarios, creo que todos menos uno, y había prologado ese libro que entonces publicábamos. Pero resulta que el 13 de abril había muerto Paca Aguirre, su madre. Yo hablé por teléfono con Guadalupe y le dije que no hacía falta que viniera, que no se viera, digamos, comprometida. Pero Lupe, entre sus muchas fidelidades a la palabra poética, a la dignidad, al compromiso cívico, estaba también el ser fiel a los amigos, y quiso estar aquí. Hoy estoy seguro que hubiera estado también aquí,
y yo creo que de alguna manera está con nosotros. No ha querido faltar esta cita, no ha querido estar entre tantos buenos amigos y amigas que mucho la echamos de menos. En el origen del libro, bueno, y ahora gracias a la intervención de Manolo voy a tener que ahorrar algunas de las explicaciones que yo iba a dar, lo cual nos viene bien para leer poemas. En el origen del libro, en efecto, está un cuadro de Antonello de Messina que está en el Museo del Prado y que surgió ante él, me surgieron una serie de preguntas, es decir, qué forma de amor o de piedad sostiene el frágil equilibrio del mundo. Si hay algo o alguien que equilibre la balanza de la historia, el dolor del mundo, un solícito cuidado, un irresistible y fraternal impulso de justicia o de dignidad. No sé, pero en todo caso esa fue la figura del amor y la piedad que yo vi en el cuadro de Antonello de Messina. Ese es, en efecto, el poema, digamos, pórtico del libro que os voy a leer ahora. El ángel de la piedad y la luz. Este ángel sostiene el dolor del mundo, es balanza de la historia, equilibrio del mal. Ojos cerrados, abierta llaga en el costado, manos heridas, paño blanco, sexo insinuado, la mano doblada, la espalda vencida, el cuerpo enorme, inerte, descoyuntado, y el leve abrazo. En él descansa, en su cara de ángel niña, toda la piedad y el desconsuelo. Si dejara de abrazarle, de rozar su pelo con la cabeza inclinada del hombre muerto, éste caería. El paño azul, el ala del ángel, nada sería vertical, ningún esfuerzo sostendría el dolor. Este ángel tan pequeño sostiene el hombre muerto, la mujer muerta, las niñas, los niños muertos. Este es el ángel de la piedad descendida para sostener el frágil equilibrio del mundo. Hay olivos, la ciudad al fondo, un paisaje de calaveras y la luz, la luminosa piedad abrazando la ciudad de los hombres. Así pintó Antonello da Messina el ángel que sostiene el muerto, el ángel que llora sin lágrimas, el ángel que sostiene el mundo. La primera parte del libro, como ha señalado Manuel, se refiere a, sobre todo, la enfermedad, ¿no? La enfermedad y la muerte, las mujeres tempranamente arrebatadas por esa enfermedad o por esa muerte. Hay un primer poema, El hilo del tiempo, que es un poema muy extenso, hay otro poema extenso también en el libro. Voy a leer solo un fragmento de la parte inicial de este poema. El hilo del tiempo. Este ángel pequeño huele a formol, a áspera limpieza de hospital, a largas esperas en pasillos de agonía, a madrugadas imprevistas. Minúsculo, invisible, recoge lágrimas, algodones empapados, incontinencias, orines, cánulas, radiografías terribles, anticipada despedida. Este ángel, aún más invisible, más incierto, más ángel, pues nadie pintó su rostro, ni sus alas, ni sus dedos infantiles. Ángela mensajera, pues si tuviera carne sería niña o mujer, pero no puede, solo es ángel, presencia ingrávida más real, tanto que parece un gnomo rebuscando bajo los carros de comida, las camillas, los destartalados armarios de cuartos sin llave. Este ángel recorre salas de espera, quirófanos, UCIs, pabellones infecciosos, cafeterías, salas de parto, con un ala en la vida y otra en la muerte, incapaz de detener la rueda que gira, fortuna o destino, y dice, niña o anciano o mujer, que todo esperaba y sabe ahora su fin. Incansable recoge las sonrisas de aceptación, la mano trémula, la morfina del descanso, las torpes palabras de aliento, la huida imposible. Doctor, ¿verdad que? Y nadie ignora la respuesta, y la sabe en preludio de la caída al abismo, al pozo de notas desiguales, el acorde roto, el espacio en blanco, la espera hecha silencio.
Escucha también los diagnósticos, el desconsuelo herido por las palabras y su magnética resonancia, serie de 4 notas, carcinoma, no 12, ha dicho 4, como el genoma contiene lo que seremos, lo que aún somos, lo que tal vez pronto dejará de ser. Queda tiempo, noches interminables, para deletrear, combinar, horas de insomnio para decir, oh tú, palabra que me falta. Ella irá componiendo, noche tras noche, eternos segundos, oscuridad ganada al desvelo, como un juego o un fuego, como la palabra blanca, impronunciable zarza ardiente. Si hubiera un armónico, un tono, entonces podría ser. Ahora, por no conjugar, abocada está al silencio, a la repetición infinita, música sin significado ni esperanza. Resuena en la voz del oráculo con bata blanca, el traductor de las pitias, las vacantes que ven visiones y carecen ellas también de palabra. Escucha a la mujer y el ángel y el hombre que la acompaña. Cáncer, metástasis, radioterapia, y la mujer piensa, cerca, meta, medio, pía, radio, y en la noche infinita del insomnio dejará caer las sílabas como notas, pía, pía, canta, mano, meta, cima. Los recuerdos se irán rompiendo, serán notas, fragmentos, instantes aislados, no sucesivos, presencias nítidas, apenas insinuadas, y nada las unifica, como si el hilo de la vida se hubiera roto o siempre hubiera sido ficción, y una palabra desvelara la mentira y dejara las notas suspensivas, azucarillo en agua, pequeños cristales de lo vivido. ¿Quién pudiera girarlos como calidoscopio y componer una figura? Tal vez la Magdalena, los domingos en Combray, la visión del mar en Balbec, el ruido de los cubiertos, la sonata de Vintail. Tal vez, si hubiera tiempo, si tuviera una casa acolchada, una fiel celeste, un extraño pergamino de hojas pegadas como papiro o rollo de la Torá, tal vez entonces, Alejop, todo recobraría sentido, vida vivida para volver a Combray, a Swann, a la tía Leonie, a la madre ausente. Ella, la mujer, no tiene tiempo. Ha perdido las palabras del consuelo, la forma, la imagen, el hilo del relato. Le quedan 4 o 5 palabras. Metástasis, sí, no, vida, muerte. Poca cosa para buscar el tiempo perdido. Ahora el tiempo se escapa sin remedio para decir algo más que sílabas, notas, fragmentos, instantes de vida. Una serie aleatoria sin armonía, repetición y variación. Así suena la música de la mujer sin certezas, la que escuchó el diagnóstico junto al ángel y el hombre que la acompaña cuando fue a Delfos para que las batas blancas, la sepsia y el bisturí leyeran el minúsculo trozo de carne, y entre ellos una hebra de pelo que el ángel sostiene. A veces, en efecto, hay un libro que hemos leído, que hemos amado y que tenemos en la memoria, pero que de pronto necesitamos, como ese aire que exigimos 13 veces por minuto, que decía un poeta distinto al que aquí se invoca, a Claudio Rodríguez, bueno, a Claudio y a Marcel Proust. En la primera parte hay un poema que dialoga con un inicial que hemos leído, que en efecto habla de esa película de Alain Resnais con guión de Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, y lo que aprendió entonces un joven de 15 o 16 años, entonces tendría yo cuando la vi, que es algo tan sencillo como que no consentirás ninguna humillación y que toda causa, por noble que sea, la envilece el desprecio, porque en esa película, en ese libro de Marguerite Duras, está Hiroshima, pero está también una mujer rapada por el delito de haber amado a un joven soldado alemán tras la liberación de París. Never Hiroshima. No has visto nada. Lo he visto todo, todo. Pieles humanas, supervivientes, llagas, la ilusión de no olvidar nunca,
He visto la paciencia y la inocencia. Todo sigue. Conozco el olvido, una memoria de sombras y de piedra, una muerte fraternal y legendaria. El pelo se cae ante el espejo. Quitarse el pañuelo, descubrir el pelo, acariciar un gato blanco. Desciendes hacia el río en bicicleta, las granjas, el bosque, las ruinas, habitaciones alquiladas por horas, la Loire, la catedral de Saint-Étienne. Frío, manos inútiles, la gente pasa sobre mi cabeza rapada, voces, canciones, campanas, salitre, la mirada de un gato blanco, mi cabello vuelve a crecer. El otro río, vida que discurre, el calor de un cuerpo, el balón perdido de unos niños. Rapar bien a las mujeres creen que es su deber. Oigo solo el ruido de las tijeras. Nos pasean por la ciudad, ríen, empiezo a olvidarte. La huida, a las 12 en el muelle de la Loire, las campanas de Saint-Étienne, aún vivo, aún muriendo, tumbado sobre él, horas. Han pasado 14 años, el dolor todavía lo recuerdo, un poco. Vuelvo a verte. He contado nuestra historia, te he engañado, muchachita de Nevers. Te olvidaré, te estoy olvidando, muchachita de nada, muerta de amor, pequeña rapada de Nevers. Yo te doy al olvido esta noche. La segunda parte del libro se abre en efecto con 4 ausencias que afectan directamente o más directamente que estas a la propia biografía. Una a la madre, no voy a leer porque es un poco más extensa, otra al padre, que es esta que os voy a leer ahora. El mar, la ausencia. Como si el mar tuviera alguna respuesta, fuera disolución o permanencia. De espaldas, la habitación del padre. Instante del recuerdo sin imagen ni figura, solo signo, palabra. Padre muerto, veraneo, ausencia, habitación junto al mar. Y la única realidad, este azul intenso, indecible, que no es, que no puede ser palabra. Olas que esperan horizonte, lo inalcanzable, otra disolución, otro olvido en la inmensidad. Permanece el mar como si tuviera respuesta. El recuerdo es un esfuerzo de lenguaje. Ausente la figura, solo la palabra evoca, conmueve, rescata. De ti solo queda el nombre que pronuncio en el lugar que fue tu muerte. También el recuerdo, la memoria del hermano herido, el hermano que amaba la vida como un regalo y el consuelo del paisaje, de su paisaje. Anochecer en el rompido. Abre el mar el libro de las preguntas. Las barcas varadas en cieno de marisma, cárdedo atardecer, belleza imposible, silencio y espera, lejanas voces de niños, farolillos encendidos, palmeras, una larga flecha de arena, un tiempo lento, preludio y despedida. Conjuga tu presencia la luz que declina y hace más leve la herida. Y también el poema a la amiga que está con nosotros y nos dejó tan pronto. La casi certeza. A Guadalupe Grande in memoria. Somos un mal día de Dios, ni siquiera es un naufragio, dice Kafka. ¿Quién era Kafka? ¿Quién el fracaso del mundo, la muerte, el mensajero ante las puertas de la ley? ¿Quién la mujer, gesto detenido en el tiempo, sentada junto a la ventana, la mujer que espera como quien aguarda un barco que nunca llega, el barco de la memoria, tren sin destino, exacta imagen del desconsuelo? En el batisterio alza sus brazos ante lo inalcanzable. Ahora me voy y cierro la puerta, dice el guardián.
No hay llave. Nadie traspasará la ciudad envuelta en niebla. Hay la espesura de las víctimas, su levedad, el tren infinito, las alambradas, la mirada de nieve y frío, las manos tendidas, la esperanza que solo conceden los desposeídos, el ángel que suplica ante las puertas cerradas del paraíso. Aún siguen maullando, aún siguen pariendo las gatas al fondo del jardín. Ni este alegro de la sonata para piano de Beethoven puede evitarlo. Solo lo acompasa, borra huellas, pero ¿cuáles? Y no cesa el desamparo, los maullidos, los trenes sin destino, los barcos que nunca llegaron. Están las tablas de la ley, sus guardianes, el enigma circular, Kafka, Dostoyevsky y Steiner. La traducción del mundo, deambular sin destino, mercadillos, viejas fotografías, lo no vivido, restitución de lengua herida. Leías en Roma, vivías, mostrabas. Pasolini, el cementerio, la tumba de Keats, su nombre escrito en el agua, las cenizas de Gramsci, el canto popular, el apacible terror, los pálidos muros, la tierra del trabajo. Y estas cenizas, este escándalo, este tiempo donde se pospone la esperanza. Hogueras en la noche, rocas del matadero, mercado, oscuros adolescentes, plaza Testaccio, las cenizas, la tumba, la historia abierta, lo que sucede en la hora izquierda de la vida. La belleza, también la belleza, lo que se divisa, lo que transcurre, lo que se adivina en este ojo de buey, ojo de luz, ventana de perpetuo asombro, óvalo del tiempo, toda Roma extendida, aguardando mirada, vigilando tu sueño. Anudas el tiempo, dices, sucedió mañana, entre el pasado y el futuro, lo nunca sucedido y lo venidero. Como la desvalida esperanza de Andrea Pisano, el ángel de la historia, las alas rotas en la bahía, en el puerto, en el regreso, como las 900 tesis de Pico de la Mirándola, la asamblea de los 800, el que faltaba de los 10 para el Sabbat, los bendecidos por la luz de Caravaggio en la capilla con Tarelli, la bicicleta del padre, el hijo del panadero, las trenzas de la madre, lo que dijo el pintor y lo dicho por el mensajero, no será posible un solo juicio justo. Por eso, 100 veces 100, la traducción del verbo, la infinita declinación del desconsuelo, la elipsis del sentido, lo sucedido en Campo di Fiori, el laberinto de las 4 puertas, el acertijo o contraseña que las cierra. Y 100 veces 100, la desaparecida que pronuncia una palabra y abre al fin, las puertas de la ciudad, lo convocado por la amistad aquella noche en Piazza Santa Maria in Trastevere, lo desvelado en el Gianicolo, mi asombro casi niño en San Pietro in Montorio, y luego lo sucedido en la academia, lo que permanece, la traducción de las sílabas del libro, de pronto una presencia. Estás en la delicadeza de lo mínimo, en la niña con trenzas, en la biografía y la guitarra del insomne, subiendo y bajando 300 escalones. Se ha detenido el tiempo en el puerto del Havre. Ahora un barco llega y la esperanza alcanza árbol, destino, descanso. Al fin, sin llave, solo palabra, oculta sintaxis. Al fin, todas las puertas abiertas, arropada de nuevo en tus 9 años. No hay tablas de la ley, solo un blanco silencio. Y sin embargo nieva. Sí, los diarios estaban en lo cierto, nieva en toda España, ahora mismo, sobre todos los vivos y todos los muertos. ¿Qué anuncias en la noche? ¿Qué mensajero dice nostalgia o tristeza infinita? Lágrimas de cristal, pálidas láminas del tiempo, caligrafía herida. ¿Quién restituye lo dañado? ¿Qué piedad responde? ¿Qué palabra engaña? ¿Quién dice nieve y es permanencia? Lo efímero de la nieve, ¿acaso rompe las líneas oblicuas del tiempo? Hay un muro, una puerta, dices, estoy sola,
estoy sola, estoy. Nadie fija la imagen, todo gira, calidoscopio, disolución. Sin embargo, de madrugada alguien en su casa, en el silencio de la noche, escribe un poema. No lo vemos. Es como un árbol, da aire, respira, permanece. Alguien escribe. ¿Eres tú? ¿Regresas en el gesto detenido de la palabra? ¿Habitas el poema? ¿Lo que sucedió mañana? Digamos también, y Juan Carlos lo ha mencionado al menos, digamos también el escándalo de un país que hizo del olvido una virtud, yo diría, constitucional y cívica. María Martín era una niña cuando asesinaron a su madre. Fue rapada y humillada. Pasó toda su vida intentando un entierro digno para su madre. El alcalde franquista de Pedro Bernardo le dijo que podría enterrarla cuando las ranas críen pelo. María Martín ha muerto, hace poco, además, hace muy poco. Su madre sigue en la cuneta esperando. Y esto no es el pasado. Esto sucede ahora mismo y en este país. Es una herida abierta que interpela nuestro presente. 100.000 o 120.000 conciudadanos aún esperan en las cunetas y fosas comunes de este país verdad, justicia y reparación. Cuando las ranas críen pelo. Pues ha sido escrito, cada hebra es un nombre, una historia, un acontecer. La mano del ángel que sostiene este único pelo, casi invisible como su presencia, detiene el tiempo y todo regresa, pues aquí vive la vida no cumplida, la imposible espera, el advenimiento de la justicia o el clamor repetido de todos los humillados. Delgada y frágil, casi sin voz, como si naciera su palabra de un pozo profundo, tanteando las sombras, buscando la luz, con un bastón en la mano, erguida junto a la carretera secundaria. Aquí todo, dolor, memoria, justicia, todo ha sido secundario. Su espalda tan cerca del quitamiedos, ironía de esta historia de carreteras secundarias, la mujer está, María Martín permanece. ¿La sostiene el ángel invisible? ¿O es el aire, la luz, lo ingrávido? Todo fue preciso. La humillación es, al menos en este país, un rito exacto, calculado, perfeccionado en siglos de desprecio, repetidos sanbenitos por calles empedradas o caminos de barro, procesiones de odio, bulliciosos autos de fe. Todo con su medida exacta. 1 litro de aceite de ricino y 20 guindillas para las mujeres, embarazadas o no, las mayores de 12 años. Para las niñas, medio litro y 10 guindillas, cuestión de aprendizaje. Era en el cuartel de la Guardia Civil. María pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Estaba en los niños que tiraban piedras, en las gentes del pueblo, en sus risas, sus insultos, o todo era ausencia? Tal vez sostenía el dolor el ángel invisible, el de la oculta esperanza de las siempre humilladas, refutación de un Dios ausente, alas rotas por el vendaval de la historia, piedad entre escombros, inerte presencia. El padre en la siega, verano, Pedro Bernardo, Castilla, horas abrazando a la niña, Faustina ya fría, inerte en la cuneta, arrodillado en tierra con un puñado de zarzas en las manos, sin sangre, sin voz, y la niña, los 6 años de medio litro y 10 guindillas, mirando, ojos abiertos de una memoria encendida. Todo se resuelve en un hilo, el que sostiene la mirada de la niña, el que está en la voz, la fonía, el pozo, la cuneta, en la voz rota que dice, esta mujer sigue esperando que las ranas críen pelos. En la cuneta, junto a la carretera, sigue esperando. Y el ángel de los desposeídos de la tierra, los humildes, los que en la noche de los siglos claman justicia, las de voz afónica, las erguidas en el tiempo del desprecio, él, que sostiene la hebra caída de la memoria, sabe que un día les crecerá pelo a las ramas.
y ya vamos a ir terminando. Hay poemas, el libro se cierra con 3 poemas. El primero de ellos dice la muerte de Lucia Modiano, que con 17 años fue deportada a Auschwitz en julio de 1943. Cómo los 1.673 miembros de la comunidad hebrea de Rodas, de los que solo sobrevivieron 151, uno de ellos su hermano, que es el que habla en el poema. Voy a leer los 2 últimos poemas del libro para no extendernos, me salto este y leo otro poema que tiene que ver con Marguerite Duras, porque El regresado sonríe frente al mar habla de Roger Antelme, que era miembro de la resistencia, que fue deportado a Dachau en este caso, y fue libertado tras la liberación de Francia gracias a Marguerite Duras y otros compañeros de su grupo, la Resistencia de París, pero no así su hermana Marie-Louise, que murió con 24 años después de la liberación. Y el último poema es un poema muy breve que acoge estas ausencias, que acoge estas vidas no vividas, estos ángeles efímeros que decía Walter Benjamin Scholem, su amigo Gerhard Scholem, que viven solo un instante para decir una alabanza a Dios y desaparecen instantáneamente, según una de las leyendas o tradiciones de la Torá. El regresado sonríe frente al mar. Palabras, notas efímeras, instantes de vida, equilibra algo, cuentan en el fiel de la balanza, sostienen como el ángel niño que llora sin lágrimas el dolor del mundo, es tan solo luz tenue, paisaje de fondo, la débil llama de los efímeros, lo apenas acontecido, mas el milagro de la voz desciende, se hace cuerpo, materia, vida vivida, y alcanza a quien escribe sobre lo ya escrito, a quien lee esta mañana frente al mar lo ya leído, lo ya vivido. He llorado por Marie-Louise, en la radio suena la tercera de Mahler, todo, belleza y dolor se acompasaba. Sentado en la cama, con las manos aferrando el bastón, era en Verrières-le-Buisson, en un centro de convalescientes para deportados. Él no lloraba, repetía las palabras, 24 años, 24 años. Todo fue silencio. Luego un lento despertar, el regreso de una mirada. Aquel verano de 1946, el primer verano de la paz, en una playa de Italia, entre Livorno y La Spezia, los niños juegan, él los mira. Él, que fue el desahuciado, el regresado al reino de los vivos, osamenta sin piel, olor a hojas muertas, mierda nunca vista, el hombre perdido, al que no podíamos mirar, apenas especie humana. Él, el regresado, recordaba, reconocía, voz de la nada que emerge y reclama, oh tú invitado a la boda, tú que celebras el festín de la victoria, tú que ni siquiera olvidas, pues no quisiste saber, durante años escondido o silencioso, tú, resistente de la hora última y el último minuto, tú, escucha la voz quebrada de la verdad, pues el regresado, el envuelto en sudario, el resucitado, el habitante del sepulcro, lo ha dejado escrito para que nunca sea olvido. Ahora mira el mar, los niños jugando en la arena y calla. Y ella, la mujer, nos dice, el dolor, su ausencia me vivía. Ahora lo veo, de espaldas junto a las olas. Él lo sabe, se gira tras las gafas, guiña los ojos, me sonríe. Sé de su gracia que lo llevaba a través de la inteligencia, el amor, la política, la lectura. Sé de su desesperación y nuestra esperanza. Sé que sonríe, que no murió, pero escucho aún y siempre 24 años, 24 años. Aquel verano de 1946, el primer verano de la paz, en una playa de Italia, entre Livorno y La Spezia, él sonrió. En el viento, en la arena, el silencio repite 24,
24 años. Anunciar lo nuevo, para no olvidar al desconocido que tanto amaste, el hermano ausente que iría ya contigo como nombre o exigencia, como sombra o ángel, instante de luz perdida, alabanza efímera, que Dios o historia justifica tu ausencia, tu caída, tu leve peso en el mundo. Marie-Louise Santelme, 24 años. Lucia Modiano, 17 años. Enrique Ruano, 21 años. Alabanza efímera, ausencia, caída, leve peso en el mundo. Bien, pues muchas gracias en nombre de Barreville, muchísimas gracias al Café Comercial y a Rafael Soler. No he dicho nada antes, yo creo que la amistad a veces nos hace antipáticos y bueno, pues hasta aquí la lectura, es una lectura magnífica, maravillosa y bueno, ahí tenéis el libro y muchas gracias a todos y a todas.